Vamos a ver esto, porque de verdad que el de... el otro que había visto de The Ackman estaba buenísimo. Y de nuevo, o sea, la mayoría de las quejas que tenía sobre... Vamos a mostrar el video rápidamente para... de hecho, lo voy a abrir para ver las quejas, para recordarlo, porque lo vi hace un par de días. The Ackman es maravilloso y justamente estoy en la publicidad de XD. Déjame ponerlo aquí. Ok. Ah, perfecta escena para ponerlo. Ok, entonces... Bro, esa es una publicidad que hicieron de Diablo 4. Ok, mira, esta es la cosa. The Ackman habla de las cosas que no les gustaba para nada del juego. Entonces, primero que todo era la dificultad. Dice que... I love. Wait, hold on. It's the sight of blood. You know, In I Diablo 4, there are actually rivers think I of like this game. I'm not here to police your entertainment. Ok, aquí está, ya, listo. Marisa, ya podemos seguir, ya podemos continuar con lo que estábamos hablando. Ok, bueno. Entonces, una cosa que dice, y lo dice dentro del primer minuto del video, que es importante, es que este video, si a ti te gusta Diablo 4, que este video no vaya a arruinar tu diversión, que simplemente lo juegues y ya, pero él va a decir las cosas que le parecen. Al igual que cualquier persona que no tenga miedo a lo que vayan a decir otras personas, dice lo que tengan en la mente y ya está, ¿no? Entonces, para recapitular esto, porque como ya lo vi, no voy a reaccionar al video que ya vi, la falla fuerte que tiene es una dificultad, y básicamente aquí decía que todo el juego era extremadamente fácil hasta que llegabas al endgame y la dificultad realmente se basaba en los CCs. O sea, que te daban crowd control y que de repente no pudieras jugar con el personaje hasta que murieses, ¿no? Y si no, tienes que hacerte inmune a eso, que es una de las cosas que la enorme mayoría de las personas, por no decir que si todos, incluso los que están de acuerdo con Diablo 4, así a todos que adoran Diablo 4, dicen que eso es un problema y que no es algo divertido, ¿no? Así que por ahí creo que la mayoría va a estar de acuerdo. El tema de los skills dice que esto sí es algo que es interesante porque este man creo que nunca ha jugado a Pados Excel y tiene una de las quejas que muchos jugadores de Pados Excel tienen, que es los skills no cambian de una forma significativa que si nunca, salvo un par, ¿no? Que cuando agarras algún legendario cambia, ¿no? Así que eso es otra cosa. Esto es algo en lo que sí estoy completamente en desacuerdo, lo voy a poner aquí para que se pueda ver, So again, que dice el oro no tiene ningún valor en un RPG. El man claramente no llegó suficientemente lejos para eso, porque el oro es importante en Diablo 4. O sea, no, esto no es ni siquiera algo que puedo como que medio razonar un poco alrededor de lo que quiere decir. No, si simplemente estás equivocado, eso no es cierto. O sea, no es cierto para nada. Stats aburridos y loot aburrido, eso también es algo que algunos pueden estar de acuerdo, otros están en desacuerdo, pero básicamente es que el Paragon, que se supone que debería ser lo que cambia significativamente tu personaje, no hace nada. O sea, lo único que hace es darte un poquito más de inteligencia, un poquito más de esto, y hay un par de nodos que sí alteran algo, pero es un poquito más de daño. Y hay como un par, creo que como 4 características que se consiguen muy poco en el Paragon, que son las que realmente cambian, cosas que tengan que ver con cooldown, cosas que tengan que ver con attack speed. Eso es algo que tú puedes ver que cambia, ¿no? Que ahora tu personaje es más rápido, pero de resto la mayoría de las cosas ni siquiera las ves, ¿no? Esto, aquí está hablando que es una cosa de la historia, no voy a nombrar de eso para no va a hacer spoiler. Y dice que la cámara y el contenido secundario del juego, dice que es algo que no le gustó. Le parece que la cámara está demasiado cerca y pues, sí, pero eso es algo que dicen de prácticamente todos los RPGs isométricos, incluyendo Pados Excel, incluyendo la CIPOC también. O sea, si permitas que el jugador pueda poner la cámara como quiera, no sé si eso sea realmente malo, pero entiendo que la mayoría de las compañías no lo hacen y sé que nadie de Diablo 4 ha dicho esto, pero estoy seguro de que es por esto, que es porque quieren que el juego tenga como una especie de estándar en el sentido de que si tú ves a alguien jugando Diablo 4, tú puedes reconocer de que, está jugando Diablo 4. Y lo mismo con otro tipo de juegos. Muchos juegos hacen eso, no te dejan cambiar muchas cosas de cómo se ve el juego para que las personas puedan reconocer rápidamente lo que estás haciendo, ¿no? Y también se queja un poco de la historia, que hay un par de cajas que tengo yo también ahí, pero bueno, eso es básicamente lo que habla del juego y ahora salió este video, así que vamos a ver qué onda, a ver qué pasó acá. Oh, este no es, equivoqué. Este.
This is the Act Man here, and today it looks like everyone agreed with all the things I said in my Diablo 4 review. I can't believe this video has a 100% like ratio, and I just gotta give props to YouTube for all that. But on the real, I'm very surprised with the reaction to that video. Okay. I'm happy with how it turned out and the conversations it sparked. So I figure, you know what? This review was a bit more controversial. So like my COD World War II review, let's do a throwback, okay? Let's take a look at some of the responses from Diablo fanboys. Ok, entonces ya va. O sea, el video, debo decir algo. Ni siquiera yo me atreví a poner Diablo 4 es un mal juego y ya, ese es el título, eso es todo. Ese fue el título del video anterior. Diablo 4 fue un mal juego. Punto. Ni siquiera yo me atrevía tanto. Entonces, básicamente el tipo ya está diciendo. El video, aunque fue controversial, mucha gente estuvo de acuerdo. Así que vamos a ver a las personas que no estuvieron de acuerdo para dar un poco más de controversia. And oh boy, we've got some great takes. We've got some thoughtful rebuttals to points that I made. We've got really, really bad takes, some funny comments, and some truly unhinged opinions. There's going to be quite a bit of cope. Okay. Vamos a tener que ver algunos reviews interesantes, unos de DM y unos de Asmongold. Rebuttals to points that I made. We've got really, really. Tenemos malos takes. Muéstrame tu personaje en hardcore que haga Nightmare Dungeons 100 para arriba y Uber en hardcore, y entonces podemos hablar. Si no es así, tu opinión apesta, lol. Bro, este tipo de gente está en todos los juegos. Tú dile que X juego está mal y alguien va a salir, bro, no has jugado 10.000 horas el juego, no puedes opinar. ¿Cómo puedes hablar de la Revolución Francesa si no te decapitaron? ¿Cómo puedes decir que la Alemania nazi es buena o mala si no viviste ahí y no te pusieron un número en el brazo? ¿Cómo puedes decir que... creo que fue un poquito la mierda, pero entiende más o menos el punto a lo que voy. O sea, esta gente, es imposible de hacer un argumento para esta gente porque te va a poner algo que es un estándar que prácticamente nadie... Apuesto que ni siquiera ellos mismos pueden tener ese nivel de estándar para poder hablar. Entonces ni siquiera ellos te pueden dar una opinión. Pero bueno. Really bad takes, some funny comments, un poquito. and some truly unhinged opinions. Ok, quiero ver esto. Quiero ver por qué el diseño es de la forma que es. Mira cómo están contratando por diversidad. Ok. There's going to be quite a bit of cope. Why do you keep calling D4 an RPG? You know it's not, right? It's a different genre. I'm struggling to take you seriously when you're making this mistake. Why do I keep calling Diablo 4 an RPG? Because it's a... Es un action RPG, man. There are so many cool classes in the Diablo series. Barbarian, Necromancer, Sorcerer, Druid. I wonder what sort of role I should play in this game. Yeah. Are you high right now? What? You've been spending too much time in a skooma den? Right. Diablo 4 isn't an RPG, guys, and Mario Kart isn't a racing game. Yeah, sure thing, pal. Whatever you say. Gears of War is an educational Netflix documentary about climate change. Got it. Great. Looks like you want to play an MMO instead of an ARPG. You compared Diablo to WoW so many freaking times. I compared these games because they're both made by Blizzard. They're both RPGs meant to be played for a long time with the end-term goal of obtaining the best loot. So I compared the loot and why I find grinding and playing WoW fun and not D4. Your point has a very basic flaw. You are comparing D4 to many single-player games, but D4 is never an action RPG. It's an MMO in its bone. What are you talking about? So the solution to your... Bro, es graciosísimo de que hay gente que defiende a muerte Diablo y tú puedes encontrar a gente que defiende a muerte Diablo y ni entre ellos están de acuerdo. O sea, la única cosa controversial que he hecho en referente a Diablo es decir que se parece más a un MMO que a un RPG. Y ya entiendo de cómo eso puede ser, depende de con qué ojos lo mires, ¿no? Y un montón de gente dice, ¿cómo vas a decir eso? Es claramente un RPG. Y aquí tenemos a alguien que dice, claramente es un MMO. Oh my God. Your critique is simple. Don't play MMOs. We are under attack. What?
Does anybody know what genre of game this is? It's an RPG. No, it's an ARPG. No, it's an MMO. Now, one thing I want to say is... Not so fast, Act Man. Who are you? Me? I'm your sexy alter ego. And unlike your dumb virgin face, I actually get bitches. Esto es una publicidad, ¿verdad? Because I like Diablo 4. But you know what I like no. even more than Diablo 4? The sponsor of today's video. Yep. Naraka Blade Point. Naraka offers a unique spin on the classic Debería Battle probar este Royale juego, format. sinceramente. And robust PvE content, focusing almost entirely on melee combat. Instead of hiding in a bathroom for 20 minutes like you work at Weenie Hut Juniors, you'll be engaging in fast-paced sword fights. And there's tons of different weapons Es free to play, ¿no? with, like daggers, Lo probé, no me katanas, gustó. long swords, great swords, and more. It's also not mindless button ¿Es Jack mashing, Blanque? as all three types of moves have a counter. So playing around these moves and knowing when to parry, when to charge your attack, or strike quickly is essential. Naraka is now free to play, and they are celebrating their 2-year anniversary with over 20 million players to date. And check it out, look, that's me, I'm in the game. Naraka is also available on all major platforms. So go play it today. Download Igualito, Naraka man. Blade Point using the link in the description and pinned comment. And thank you, Naraka, Es free to for play. sponsoring this video. Tal vez debería probarlo, sinceramente. O sea, en el peor caso no me gusta, lo desinstalo ya, ¿no? Pero... Didn't play on hardcore and you picked Druid? You couldn't even make it to World Tier 3? And I have expected this to be your first Diablo. This is by far the worst game review I've ever heard. But you have heard of me. That's got to be the best game review I've ever seen. So it would seem. You are hater, Diablo bad. You are the bad guy to play it. Diablo. You are the bad guy. Y tiene un like el comentario. Todos sabemos de quién es ese like. Bro, iba a decir que este celular es algún tipo hater de mis comentarios y tradujo esto de inglés a español. Y no estaba seguro si hace esa broma. Y ahora me di cuenta de que dice canal oficial. O sea que, sí, men, el tipo habla español. Y lo tradujo al inglés. Diablo bad? You are the bad guy to play it. Bro, why do you sound like Wirt? Chamber Butcher, the From Spell Portal Town the cast. Doesn't matter. You still bought and supported Blizzard. You deserve a bad game. Well, at least this guy said the one thing we can all agree on. If it's so bad, why the hell you still playing it? If COD World War II is so bad, then why do you have a gameplay of you playing COD World War II on the background? Again, it's like poetry, so if they rhyme. Every stanza kind of rhymes with the last one. They had to put level matching in to make it easy enough for a game. Me agrada que ni siquiera haya respondido eso, men. Me agrada como ni siquiera lo respondió. Journalists to play. because World Tier 1 wasn't easy enough. Now we're gonna get into the good shit, okay? Can someone explain to me why it's okay to make reviews on stuff you have not experienced? How are you going to complain about the endgame of Diablo 4 when World Tier 2 is the highest you have played? Can someone explain to me why it's okay to post comments on a video that you clearly didn't watch or listen to? Pero no, pero es cierto, o sea, sí, porque dijo que había matado al criticized boss. the endgame because I never played it. I criticized everything before it. And if I didn't enjoy what I played up to that point, then I ain't gonna enjoy the endgame. If you don't like the dungeons in WoW, there's a pretty good chance you're not gonna like the raids. But here we are today, asking for changes. Esto no estoy de acuerdo porque yo no disfruté prácticamente nada de lo que estuve jugando los Ark, pero veo las raids de los Ark y me llama mucho la atención. O sea, me gustaría hacer las raids de los Ark. Yo lo que no quiero es llegar hasta ahí, porque me parece increíblemente tedioso toda la campaña y todo esto, ¿no? Así que yo sí veo un mundo donde pudieras disfrutar el endgame sin disfrutar el resto del juego, ¿no? Aunque, particularmente en Diablo 4, gran parte del endgame
desde que estás jugando la campaña, estás haciendo tu primer playthrough, ya estás prácticamente viendo el endgame, porque los dungeons vas a estar repitiéndolos. Sí, vas a hacer los Nightmare Dungeons, que van a ser ligeramente distintos y tal, pero son los mismos dungeons que ya hiciste. Hay un par de cosas que sí vas a hacer nada más en el endgame, pero creo que incluso las Hell Tides las puedes hacer antes de llegar a World Tier 3, creo. ¿Cómo estás, Nameless? Odio el PvE de WoW, pero amo el PvP. Odio el PvE de WoW, pero amo el PvP de WoW. Eso no me hace odiarlo. Sí, exacto. O sea, esto sí puedo estar en desacuerdo. ¿Okay? And complaining on something that you have not experienced. Don't publicly stand on your stage and give opinions on stuff you have never experienced. This whole video would be different if he actually got off Tutorial Island. Wait! I was stuck on Tutorial Island? I was playing RuneScape this whole time? This is one of the more baffling yet surprisingly common takes you'll see from Diablo fanboys. Instead of like outright defending the quality of D4's campaign and content up to level 50, they just say, well, that's not the real game. You didn't experience the actual game. Okay, well, if that's true, and Diablo 4 does hold the Guinness World Record for longest video game tutorial at a whopping 30 hours, then can I skip that shit? Can I get to the real game that people keep telling me is so awesome? Bro, eso que está diciendo sí es súper cierto. Yo me he cansado de repetirlo y no importa cuántas veces lo repitan, o lo repita Ackman, o lo repita cualquier persona, siempre va a haber alguien que lo va a poner como justificación para algún juego en el que no está ganando ni un centavo por ese juego. Que es que el juego realmente se pone bueno después de esta X cantidad de horas. O después de que haces esta cosa que toma una X cantidad de horas. Y es como que, ¿por qué tengo que esperar 30 horas para empezar a divertirme? O sea, no es un videojuego, no debería divertirme desde que empiezo. Esa no es la idea. O sea, es demasiado insano eso lo que estoy diciendo. Ajustar los enemigos el nivel de los enemigos para que se queden 5 niveles por debajo. It's funny to me too. I mean, it's strange to me too. But we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We're talking about practice. Why do I have to suffer? Why do I have to go through all this bullshit then? Exacto. Do you guys think this dude knows that he's actually agreeing with me and saying that everything leading up to the endgame wasn't that great? Well, he takes it a step further than I do. He's asserting that I haven't even experienced Diablo 4. This isn't even content to him. Why make a video about something you didn't even experience? Oh, cause clickbait. You see what I'm saying? This is pure cope, dude. These people genuinely think Diablo 4's campaign is so boring. Exactamente lo que dije en mi video. Muchas personas se quejaron de cosas que no hice o cosas a las que no llegué, pero prácticamente ninguno dijo que estaba equivocado. Uninteresting and irrelevant to the core of Diablo that in their mind, they don't even consider it to be an experience that the game offers. And yet they're defending it. It's opinions like these that make me want to host a tournament between Pokemon and Diablo fans to see which fan base has lowered their fucking expectations more. I don't know why you guys are trying to outdo each other, but holy god, with takes like these, the Diablo fans are pulling ahead. Dude, even with how down bad people were for Scarlet and Violet, you never saw someone come out with a hot take like, the gyms, the Elite Four, none of that stuff matters in a Pokemon title. That's not the real game. The real game starts at the battle tower. If you said that to a Pokemon fan, you would be strangled in your sleep. Guys, we're talking about a campaign that has a story. We're talking about dungeons, side quests. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game. We're talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. All this stuff that you experienced prior to level 50, it's in the game, so it matters. It's part of the experience. To try and pretend otherwise is just advocating for an objectively worse Diablo game for you and everybody else. Mira, ¿quieres un hot take? Aquí va un hot take. Hasta que llegas a World Tier 3,
el juego está 100% diseñado para que cualquier persona, hasta era el capstone, antes del capstone, para que cualquier persona lo pueda pasar. Por lo tanto, está hecho solamente para que te familiarices, vamos a dejar las cosas positivas primero que todo, para que te familiarices con ciertos sistemas del juego, lo cual es muy útil, sí. Y para que te sientas bien porque simplemente estás venciendo cosas que están diseñadas 100% para que las hagas. No hay desafío en hacer esas cosas. Y puedes decir la historia si quieres, fine. Pero no hay ningún desafío de eso. Incluso, y ya lo veo venir. Alguien se va a quejar por esto, pero hasta en Dark Souls 1, si tú matas al demonio del asilo, el primero que ves, ya automáticamente estás como que por encima de todo el mundo que no lo ha hecho. O sea, ya hay un logro ahí y muchas personas no hacen eso. Nada más con eso. Y eso sucede dentro de los 10 minutos de juego. Lo tuyo, Crocs en Dark Souls en el de... Ok, bueno, voy a dar ese ejemplo. A pensar en otro. Fine. Brutus. Brutus en Poe. Tú matas a Brutus en Poe y ya estás dentro de un porcentaje de personas que no es el 100%. Ahí está. Y lo puedes ver en Steam, por ejemplo. De que no todo el mundo mata a Brutus. And I don't know why anybody would advocate for that unless they're not actually a fan of this series. If you agree with me that everything prior to the endgame is bad, then stop defending it. Because you deserve better. Diablo fans. I am not trying to rob you. I'm trying to help you. Bro, you will be secretly going to be playing Season 1. This was clearly made 5 views. Yes, pass me up because your logic is off and I'm a fan, so what? But doesn't change fact? Garbage. Bro, vas a estar jugando secretamente la temporada 1 porque claramente esto se hizo por views. Así que sí, tu lógica está mal. Soy un fan y eso no cambia ningún hecho. Basura. You don't know Wath World War II is stare at liking World War II, then make that video, why dare you? Again, it's like poetry, so if they rhyme, every stanza kind of rhymes with the last one. Bro, I hate to burst your bubble, but I ain't gonna be playing Season 1, okay? I'm not going through the world record tutorial again, all right? What I will be playing is Diablo 1 Beelzebub mod, because holy tits, this shit is fucking awesome. Real quick, I'm gonna recommend this mod for anybody that wants to play a fun, challenging ARPG. Beelzebub mod has the style and gameplay of Diablo 1, but with all the best innovations from D2. It also restores a bunch of cut content and quests. Let me show you guys one of my favorite parts of it. Look, they added a stash to Diablo 1. Check this out. You get 50 tabs of storage right from the start. But Diablo 4 has a similar storage system, doesn't it? Anyways, campaign is easy. Nightmare. Pero lo del stash, mientras más lo pienso, es menos defendible, men. Ojalá en serio recapaciten y para la Season 2, que es lo que la mayoría les está dando la oportunidad para la Season 2, decidan simplemente, mira, puedes comprar todas las stash que quieras, cada uno se pone más cara que la anterior y está bien, porque así tienen que ser un valor, ¿no? Y esto. Pero... no, men, o sea, el tema de... y lo peor es que, mira, o sea, hay razones para agarrar muchos ítems en Diablo 4. O sea, no es como que, tienes nada más 3 stash o 4 stash porque los ítems no tienen importancia. No, sí tienen importancia. Hay ítems que yo quisiera guardar. Y hay ítems que me gustaría guardar para mis otros personajes, incluso si me quisiera crear otros. Pero en 4 stash es imposible. Dungeons will actually test your build and skill. Diablo shouldn't be judged by its campaign. So I just want to make sure where these takes are coming from. I didn't play much Diablo 3, but from what I'm hearing, that game must have had the worst fucking campaign yet made by mankind. Like, it sounds like it was so horrifically god-awful that it turned part of the fan base off to the idea of a campaign entirely. Like, was it actually that bad? Or maybe you guys have spent far too much time in the end game. You've forgotten that there's a beginning and a middle game. That what you're playing at one point had a story. Bro, everyone talks shit about all the different COD campaigns, but one thing we all agreed on was that Black Ops 4 should have had one. Why? If you don't care about anything but the end game, that's fine. But you have to acknowledge that other Diablo fans
play these games for different reasons than you. Where is that fabled experience? I replay Diablo games every year. If the campaign is not the core experience, then the game has failed as a Diablo game in my eyes. Nope. You're not supposed to play these games for the campaign. Not allowed. We're shutting the doors on you. This is a gated community. You literally complain the game is too easy, yet when you encounter the first difficulty spike, you stop playing. More like Clown Man. These people don't even know that they're agreeing with me. So we agree that the first difficulty spike happens after you beat the game, right? That's a problem, dude. That's a problem. Yes. You're wearing the clown mask too. Try playing the game after level 50. 75% of your complaints are moot right after the point where you stopped. So what you... Cabe destacar que me dijeron lo mismo después de nivel 60. Me dijeron, sí, después de eso después se pone difícil realmente. Siempre va a haber un nivel al que no llegaste o justo al que te dejaste en el que, bro, el siguiente es el que se pone bueno. Y si no, bro, nivel 100 obviamente. Nivel 100, si nivel 100 no es difícil, bro, hardcore. Tuviste que haberlo jugado en hardcore. En hardcore hubiese sido bueno. What you're saying is 75% of my complaints were valid up until the point I stopped. They don't know they're agreeing with me. If you agree with me, then stop defending it. Imagine not even getting to the end game, making a review and thinking your opinion matters. Next time, actually play the game because you missed a ton of actual issues. What? The game is worse than I thought it was? There's some issues I didn't even notice? You guys are terrible at selling me on this end game content. I don't know what type of sales strategy Sí, this con la polla, fucking exacto. awful. I don't think you can provide a proper critique of D4 if you never played D3. So many things were already solved in D3 and they just completely ignored them when designing D4. It's embarrassing. Okay, so they solved problems in D3 and then reintroduced those problems in D4. Again, I have no idea how Blizzard managed to gaslight so many people into agreeing that D4 is worse than previous titles, and then that is somehow acceptable. Bro has some pretty horrible takes. He didn't even make it to endgame and just played it as a story-driven game and not an ARPG. You guys legit have campaigns and stories that are on par with the best of StarCraft and Warcraft, on par with the best of Halo and Call of Duty. And you think that shit is unimportant? You think that's irrelevant? What the fuck happened to the Diablo fan base? How could any of you possibly arrive at that conclusion after Diablo 2? This is just insane to me. No wonder the games are so bad. You guys have no fucking standards whatsoever. The problem with this review is that Ackman approaches D4 as a casual ARPG player, but then again, I thought D4 was supposed to be tailored for the casual ARPG player, which not only leaves Diablo in a weird place as an RPG, but also an ARPG. Well, that's the thing, because I'm not a casual ARPG player. I'm a single-player enthusiast. I'm a lone wolf. I like to play solo and immerse myself in the world, the lore, and challenge. You know, I love Baldur's Gate Dark Alliance 1 and 2, Gauntlet Dark Legacy. You know, back in the day, you beat these games, and then they were over. So the only thing to do was play them again. And that's what I did. And that's what I do today. When I beat Diablo 2, I don't grind Bale 100 times. I either play a new difficulty on the same character or start a new character entirely. But see, like, having said that, there's gonna be Diablo fans that want to gatekeep the series from me because that's how I enjoy it and play it. Simply because I don't play it in the most hardcore way possible. So allow me to do a little gatekeeping of my own. I guarantee you if some of these Diablo fanboys went back and played the first game, they would lose their fucking mind. Yeah, why don't you go back to the game where every time you open a chest, there's a 33% chance that it just explodes in your face for no reason? Yeah, go back and fight the zombies on level 5 that permanently reduce your HP every time you get hit. Yeah, go back and fight those guys as a melee build. Why don't you try clicking on a random shrine that fucks up your build and takes away your stats? Yeah, go back and experience that, then we can talk about gatekeeping. The goal of modern RPGs is generally to create a fake feeling of depth so that newer gamers and non-gamers think they are playing something epic. They know hardcore gamers are going to grind it out and drop it. They also know if they can string casuals along with a system that seems deep but is actually shallow and simple, means they will play for literally ever. Couldn't have said it better myself. That sounds like a business proposition. You know what I mean? That sounds like the business model. And it's exactly... Vamos a leer esto de nuevo, porque es exactamente el sentimiento del que estaba hablando. La meta de los RPGs modernos es generalmente crear un sentimiento falso de profundidad para que los nuevos gamers y los que no sean gamers piensen que están jugando algo épico. Ellos saben que los gamers hardcore van a grindearlo y van a dejarlo. También saben de que pueden jugar con los casuales con un sistema que parezca profundo, pero que actualmente sea vacío y simple.
De esta forma van a jugar literalmente para siempre. Bro, esto, literal, esto parece como que es una tesis. O sea, es la tesis sobre la que se va a construir su tesis de grado. Repetida palabra tesis, pero bueno, sí. Está perfecto esto. Y es justamente la sensación que a mí me da. Y es gracioso porque yo por lo menos todavía tengo fe de Diablo 4, sinceramente. Yo sé que mucha gente dice que es un hater Crocs y tal. Pero yo todavía tengo fe porque hay cosas que Diablo 4 hace muy, muy bien. Y sería una lástima ver que simplemente eso quede en el olvido. Porque bueno, sería bueno tener un poquito de competencia. O sea, hasta un super fan de Poe como yo, o sea, me canso eventualmente de jugar Poe y quiero jugar otra cosa. Gracias, Blazer, Fistbump. O sea, sería bueno tener otro. Y por suerte tenemos la CIPOC. Y la CIPOC, yo no sentí para nada eso. Es más, o sea, incluso en el jueguito que estábamos haciendo ahorita, el Yet Another Zombie Survivors, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, no se sentía así. Se sentía que estaba diseñado para que tú hagas las cosas que tú quieras y tiene cierta profundidad, obviamente, un juego, un género completamente distinto y todo, pero se nota que está diseñado para eso, para que tú pruebes cosas y llegues tú a las conclusiones. Las cosas no están diseñadas para que tú las descubras y las hagas, sino que tú simplemente están ahí para que tú juegues con ellos. En Diablo 4 constantemente, o sea, en el momento que tú quieras hacerte una build, seriamente va a pasar exactamente lo que mencioné en los podcasts y en lo que mencioné también en el video. Tú vas a decir, ok, este skill se ve cool, vamos a trabajar sobre este skill. Y vas a empezar a agarrar todas las cosas que tengan que ver con ese skill y cuando termines de hacer la build vas a decir, oh, está genial, mira este montón de interacciones que conseguí. Y después vas a pensar, ok, ¿qué pasa si cambio esto? Vas a decir, oh, no lo puedo cambiar porque lo que tengo es claramente mejor. Y te vas a dar cuenta de que todas las opciones que tomaste son las opciones correctas. Sobre todo si sabes hacer builds, si vienes con algo de experiencia, te vas a dar cuenta que las opciones que tomaste de la primera son las correctas. Y están hechas así, para que tú sientas eso de que, oh, parece inteligente lo que estás haciendo, pero no, realmente estás agarrando las opciones que son obvias, que tienes que agarrar, y los builds ya están diseñados en cierta forma. Por eso es que te das cuenta de que la enorme mayoría de los builds se siente que hacen el mismo daño. Obviamente con pequeñas diferencias, pero sí se siente que hacen el mismo daño. Y si no, constantemente están nerfeando a los que hacen un poquito más de daño. Pero bueno, I don't know. Solamente un hater, supongo. Play for literally ever. Couldn't have said it better myself. That sounds like a business proposition. You know what I mean? That sounds like the business model. And it's exactly how I felt the longer I played. I was like, okay, this started off really fun. Sí, o sea, yo hice ya predicciones con el de Magic Legends. Dije que ese juego no iba a ningún lado. Dije con Lost Ark lo que iba a pasar. Y bueno, pueden ver en las gráficas, o sea, Lost Ark está yendo para abajo. Y eso que el juego, yo me retracto en unas cosas. El endgame, particularmente las raids, se ven geniales. Pero lo puedes ver, o sea, está plagado de un montón de cosas que supuestamente van a cambiar. El On December me alegro muchísimo porque lo que dije es, este juego sigue por este camino, se viene la mierda. Aparentemente van a cambiar también el sistema ultra pay to win que tenía. No lo he vuelto a probar, así que no sé, pero supuestamente lo cambiaron y ahora es completamente distinto. Me encantaría. ¿Qué otro juego? Yo me acuerdo que había hablado de otro juego y pasó exactamente lo mismo. El New World también, o sea, dije que, bro, el juego tampoco iba... El juego, aunque, y lo dije con el corazón roto, porque New World me encanta, pero, bro, el juego no va a ningún lado por el diseño fundamental del juego. Quieren ser un MMO que está limitado a 2,000 personas por server. No, men, o sea, eso no tiene ningún sentido. Es lo peor que pudieron hacer ahí. Es lo peor. Y eso de migrar, de migrar gente de un server a otro, tampoco, men. Tampoco es correcto porque entonces les estás robando lo que ya tenían hechos en ese servidor. Es serios problemas. O sea, y con Diablo 4 yo veo lo mismo. O sea, Diablo 4 va a terminar siendo solamente un... ¿Qué onda, Saru? ¿Cómo va todo, hermano? Diablo 4 va a ser solamente otro producto que va a ser solamente para casuales, a menos de que en serio hagan cambios grandes en el juego. Y yo espero de que se den cuenta de que puede ser para ambos. O sea, ya Blizzard tiró la red y ya agarró un montón de gente casual. Y la gente casual va a jugar y se va a ir del juego.
Porque eso es lo que pasa constantemente. Lo que se van a quedar ahí son los hardcore gamers. Tienen que haber constantemente una razón para que los casuales digan, voy a volver a probar el juego, voy a volver a jugar, porque uno de las mayores controversias que tuvo Diablo 4 hace poco fue, tengo que crear mis personajes nuevos, en serio, en la season perdí todo lo que hice. Y es que así es como funcionan los RPGs. Pero los casuales no lo saben. Tienes que dar una razón para que, para que vuelvan a jugar. Y lo más importante es darle una razón para que los hardcore players puedan quedarse ahí. Una razón para jugar. Pero bueno. But the longer I play, the more shallow it feels. Excellent comment, J-Dog. Jesus Christ, it's like looking in the mind of a complete simpleton. 4 stats on an item is too complicated. It's not the amount of stats in item changes, it's what they change, right? I don't care about something like plus 420.69% overpowered damage to a vulnerable enemy at a distance on a Monday in the month of November while tap dancing. I don't give a shit about a dumb stat like that, okay? I much prefer tangible bonuses like bonus chance to hit or crit, increased armor, strength, vitality, bonus move speed, mana, attack speed, 5% chance of finding magic gear, you know? I feel like this... Incluso las resistencias son buenas si funcionaran. Pero ya sabemos que dijeron que tenían un bug y tal y que la van a acomodar. Pero sí, hasta las resistencias serían buenas si funcionaran. This is done really well in Diablo 1 and 2 and WoW. Also, side note, in Diablo 1 they have some really funny items like Tin Sword of Dyslexia, which gives you -5 dexterity. I can't wait to find the Mask of Obesity. You have to pay to identify items, by the way. So you can just you can get an item that's literally worthless. A lot of people pointed out that later areas of the map do have a base level. And in my review, I made it sound like you could go anywhere at level 1 and all the enemies would be at the same level. Technically, this isn't true. However, the way that I played the game, every single quest and piece of content I experienced was at my same level. So the point essentially still stands. And then there was people saying I was over-leveled for the campaign, which made no sense because the campaign was at my level. Like, I didn't fucking grind the game. I would do side content and then some campaign missions, and I would just go back and forth. You know, a very natural way to play, but somehow that made me over-leveled without me even knowing it. Furthermore, even if you start a new character and want to go straight to Howitzer or whatever, there's no reason to, right? There are no incentives to go to these areas before you're at that level. You only go when the campaign takes you there. Right? In Dark Souls 1, you can go down to New Londo Ruins and grab a Firekeeper soul. It's a nice early game strat. There's an incentive to go into an area that you're not supposed to be in yet. And that's the big difference. That's the type of world design I'm talking about. Like, if there were tougher dungeons in Fractured Peaks that offered players alluring rewards, you know, those players might consider doing these tougher dungeons before they're at the same level for it. Like, that's the type of dynamic player choice I'm talking about. Eso es el equivalente a decir, bro, estoy muy bajo de nivel, pero ¿sabes qué? Voy a intentar matar a Maven. Estoy muy bajo de nivel, pero voy a intentar hacer X boss en X juego o X contenido en X juego, porque tal vez me van a dar esta cosa cool. Eso es algo que no sucede y sinceramente ese es otro problema exacerbado por... Buenas tardes, Crocs. Muchas gracias, déjeme. El hater más grande de Diablo. Una mentira. Sos un crack. Muchas gracias, déjeme. Es otro problema exacerbado por el level scaling, man. Eso, o sea, literalmente no puede existir con el level scaling. No puede existir. And level scaling just completely removes all of that. So I stand by all my points on how bad scaling is, but I wanted to clear up that technicality. Ah, I knew there was something fishy here. Played D1 and 2, but skipped 3. Now, how many times have we heard any of these D2 nostalgia crackheads have a sane argument about why D4 is bad, except for it isn't the same? Not once. I don't know, man. You kind of hit the nail right there. Like, they are crackheads because they've been playing the game for over 20 years. So if I were making a game where I wanted people to play a long time, that's the demographic of people I would consult for input. They are crackheads. You'd think their opinions on in-game content would matter most. You didn't actually put enough time or effort in the game to understand it. Overall, it's disappointing to see you post a review of a game you barely got into, then gave up and made a bad review. What piece of media
Do you tell people you need to dump 30 hours into this before it gets good? What piece of media? This is like saying you watched all of Dragon Ball and you barely got into Dragon Ball. You didn't watch Z or GT. You know, it's just fucking stupid. Anyone who doesn't like Diablo 3 doesn't deserve to rate Diablo games. Anyone who doesn't like Wanda Gamelon doesn't deserve to rate Zelda games. It is not bad at all. You are just a tool. Damn, give it some time to add more. No! No, Rob Farr, they said this about Overwatch 2. No! No, you're falling into their trap again! Rob Farr. Rob Farr, don't! Rob Farr, give me your other hand, Rob Farr. I can't hold you. Your channel is like that guy that goes into a party, stirs up a ruckus between everyone, and then leaves to the corner of the room to watch Hell ensue and everyone argue while he eats chips. Cabe destacar de que yo estoy como 80% seguro de que voy a quedar así Pipo Clown cuando hayan pasado 3 seasons y el juego sigue exactamente igual. Pero hay un destello, man. Un destello de esperanza en mí de que, bro, con la cosa de Microsoft va a ser distinta. It's gonna be different. Don't worry, man. Don't worry, man. It's gonna be great. It's gonna be... Ya va. Necesito esto. Ya va. It's gonna be great, man. Lo van a acomodar. Diablo 4, bro, los stash. Van a agregar mucho contenido. Bro, las dungeons, realmente los bosses de las dungeons van a ser buenas. Van a agregar contenido realmente revolucionario para la saga. Bro, va a ser buenísimo. Van a sacar nuevos personajes que no vas a tener que pagar por ellos. El contenido bueno realmente no vas a tener que pagar por él. Va a venir simplemente por las seasons, porque ya pagaste por el juego, ¿cierto? Todo eso va a venir fantástico, man. Va a ser fantástico. Don't worry. Chips enjoying himself. Good luck being that guy. Oh, shit. Your takes have as much thought behind them as your blue and yellow swirly tattoo. This is definitely one of the best roasts I've ever received. Allow me to counter with one of my own personal favorites, Danny Dome. It must have been a sad day when you slithered out of the abortion bucket. I disagree with a bunch of stuff you said in this video. Strength was meaningless in Diablo 2 as well. Strength literally increases your damage in Diablo 2. What are you talking about? I don't think there is a way to have an open world game like this where every single NPC has a meaningful backstory and dialogue. Then don't make the game open world. Not every single NPC. Of course, some are just going to be in the background. But Claro. Like, Witcher 3? Anybody? Knights of the Old Republic? Anyone? People are not going to sit down and read the backstory of every single blacksmith in the game. Well, then don't fucking write it like it's a codex. Present it in an interesting way, maybe. Maybe tie it to a quest or something. Oh, I don't know. Level scaling seems like it's necessary for couch co-op. Getting rid of it probably does more harm than good. This is... A mí me parece interesante de algo, sinceramente, esto no es un roast a Diablo 4, pero sí me parece algo interesante. Es más, y también hasta lo puedo decir de Pados Hexel, y es más también de Last Epoch. Pados Hexel, Last Epoch y Diablo 4 me parece que se esforzaron en hacer un montón de diálogos y un montón de texto y un montón de lore. Para cada uno de los personajes que interactúas en el juego. Prácticamente todos tienen algo, ¿no? Y ojo, el lore de los 3 juegos, bueno, Last Epoch no estoy seguro, porque no lo sé, pero de Pados Hexel y Diablo 4 generalmente es bueno. Es cierto. Pero, y está ahí, o sea, ya está escrito por los mismos escritores, ya lo pusieron y pum, puedes simplemente ir y leerlo. Y casi nadie lo hace. En cambio, tiene juegos como, here we go, como Hollow Knight, Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, que cada una de las cosas que hay en el juego se analizan y overanalizan incluso después de años y se siguen haciendo videos al respecto, se siguen sacando teorías al respecto con un mínimo pedacitos pequeños de texto que a veces ponen en cada una de las cosas. O sea, estos juegos no tienen, pero yo creo que ni el 10% del texto, de la cantidad de escrito que hay en los otros juegos que nombré, y la gente los aprecia como 1000% más. ¿Por qué será eso? Y una pregunta seria, o sea, ¿por qué será eso? Porque mi teoría es que, aparte que la historia es buena, que la historia es buena, pues yo puedo decir, mira, Diablo 4 tiene cosas muy buenas también, y Pados Hexel también las tiene.
¿Por qué estos son más... porque son más llamativos? ¿Por qué siguen perdurando con el tiempo? Y no simplemente se pierden en el olvido. Yo creo que es porque la forma en cómo obtienes ese conocimiento está claramente como un punto secundario y el gameplay está primero. Entonces, primero te importa todo lo que haces en el juego, todo el gameplay de cómo llegas ahí, de por qué estás ahí y cómo sales de ahí incluso. Y entonces después está la historia. Entonces, cuando ya tienes como que ese factor emocional tuyo ligado con esos eventos que ya jugaste, en los que ya participaste, quieres saber más de ellos. ¿Me explico? En cambio, cuando vas a un herrero, porque yo no conozco el nombre ni de un herrero en Diablo 4. Es más, ni de un vendor en Diablo 4. De ninguno. Es más, no me acuerdo ni siquiera de muchos personajes de la historia, man. Y sinceramente, de Path of Exile puedo decir también prácticamente lo mismo. Salvo que, bueno, tengo jugado a Path of Exile muchos años y algunos que me acuerdo porque los he visto 1.000.000 de veces, ¿no? En cambio, Dark Souls lo jugué una sola vez. Yo sé quién es Andred, por ejemplo. Pero bueno, X. No sé, a mí me parece que esto es algo que creo, no lo puedo probar, pero esto es algo que creo y me parece que es cierto, a menos que alguien pueda decirme lo contrario, de que en un juego es más importante el gameplay que cualquier otra cosa. Y siento que a veces los juegos, mientras más modernos se ponen, como que le están dando más importancia a las historias o al lore y cosas más que el gameplay. Y eso hace que, irónicamente, el lore que le están poniendo más esfuerzo sea menos apreciado. This is one thing I do want to point out, that it's cool that you can play Diablo 4 with someone in the same room, but if level scaling is necessary for couch co-op, then why is it turned on when I'm playing solo? Show me your NM 100 plus in hardcore and Uber in hardcore, then we talk. If not, your opinion is suck. Suck my dick. There are quite a few comments of people saying, well, if it's so easy, why didn't you play hardcore? Okay, you're conflating difficulty with punishment. There's no fundamental difference between playing normal and hardcore. The only difference is that if you fuck up, you can't play that character anymore. It's not more challenging, it's more punishing. First thing you complain about is being online constantly. Just another offline cheater trying to mod and hack their game? What the fuck? What? Sounds like this is his first Diablo game. So many players who have no idea how a Diablo game works complaining to get it changed. Yeah, D4 was my first Diablo games. These ones don't exist. Dang, that's a very strong opinion coming from someone with 0 Diablo videos on a sponsored video for a trending topic. But surely you made it to endgame? Care to post a video of your level 100? Do you have to post gameplay videos before you can critique a game? You should have tried Necromancer. Yep. The moment I realized I'm stuck with 6 skill slots and 2 of them are to summon, it made me really lose interest in the game. I heard that. Is that true? The Necromancers have to sacrifice 2 slots for like skeletons and golems? That sounds really fucking dumb. My problem with Diablo 4 is everywhere I go, I hear season this, that, and the other. But it's all hurry up, get the map opened, get the statues, get the waypoints, the skill points, get the points, get the things, hurry up, season 1 is coming, go, 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 keep playing. Only to find out if you want anything out of seasons, you make a new character, start your game progress all over, and haul ass through the seasonal content before the next season comes out every 3 months. Want to know why the design is the way it is? Diversity. I think that's the last reason why the design is the way it is. Diablo 4 is actually a woke, propagandized mess. Subtle hints at progressive ideology litter every scene. Well, I think that's gonna do it for today. We saw some good takes, some bad takes, some truly unhinged takes. We saw a lot of gatekeeping, a lot of people coping, agreeing with me that the game is bad, but it's somehow saying that it's okay. But what do you think? Let me know your thoughts and opinions in the comments below. Like the video if you enjoyed it, and subscribe to the Actman for more awesome content. Don't forget to check out Naraka Blade Point using the link in the description and pinned comment. All right, everyone, that's all I got for today. This is the Actman signing out. Bro, este video es todo gracioso. No es generalmente el tipo de video que hace, pero aún así me pareció bastante chistoso, man. I like it.